Vamos a hablar ahora con el destacado jurista, exfiscal, analista político también, abogado defensor de derechos humanos, Elmer Montaña. Buenos días todavía, ¿no? Sí, todavía faltan 8 minutos para las 12. Buenos días, profesor, doctor Elmer Montaña. Bueno, no sé si usted también haya ejercido la docencia. Me imagino que sí. Bienvenido a Periodismo Libre, doctor Elmer Montaña. Gracias, Luis Alfonso. Es un placer estar con usted y participar en este programa. Pero un poquito tarde, un poquito demorado en relación con la hora que habíamos programado. Usted entenderá que a veces las entrevistas se nos prolongan un poco, pero como pudo ver, muy importantes los planteamientos desde el punto de vista constitucional de un experto en esta rama del derecho, como es el profesor Alberto Ramos Garviras. Y vamos a analizar con usted otro asunto que lo planteamos al principio de nuestra emisión, y es la denuncia que hizo el presidente Gustavo Petro en este trino. Dice: el fiscal general compulsa copias contra mí basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad, es decir, la fiscalía, hace preguntas sobre mí, cuestión que es un verdadero golpe contra la Constitución, dado que yo soy aforado como senador en ese entonces y como presidente ahora. Y bueno, y luego hace una serie de ampliaciones en relación con que se utiliza una alianza. Creo que podríamos ponerlo allí porque es importante ese párrafo, una alianza increíble, oscura, entre la Fiscalía y la revista de la extrema derecha de Bogotá, la revista Semana, en la que se filtra y publican con más de 30 páginas el interrogatorio a Nicolás Petro. Dice: de manera aberrante una revista publica el interrogatorio de mi hijo cuando la ley no permite la publicidad de esos documentos que irresponsable y delictivamente le fueron entregados. Y de manera más aberrante aún, en el interrogatorio a mi hijo se habla de financiación de un acto, al parecer por el empresario Euclides Torres, que se realiza 5 meses antes de comenzar mi campaña, es decir, que no está cobijado por la ley electoral de campañas. Ni al interrogador de la fiscalía ni a la periodista se les ocurrió siquiera comprobar la fecha del acontecimiento para ver si este acto, la manifestación del Plan B en Barranquilla, estaba cobijado por la ley de financiación de campañas. ¿Qué opina usted, profesor, doctor Elmer Montaña, en relación con este caso que pone en la superficie el presidente Gustavo Petro y que hace parte también de esa campaña en la que está la Fiscalía de Francisco Barbosa? Bueno, Luis Alfonso, aquí es muy importante hacer una aclaración de contexto. El hijo del presidente Gustavo Petro fue indiciado por la Fiscalía General de la Nación por haber participado supuestamente de un entramado de corrupción en la recolección de dineros para la campaña presidencial. Después de eso, la Fiscalía solicitó su captura, lo puso a disposición de un juez de control de garantía, lo mismo que a la ex esposa de Nicolás Petro, pero el juez de control de garantías no aceptó la solicitud de la Fiscalía de imponerle medidas de aseguramiento a Nicolás Petro. En el interín, es decir, en el tiempo que estuvo esta persona privada de la libertad, en el búnker de la Fiscalía, el fiscal del caso estaba investigando pues lo relacionado con la supuesta recepción de dineros por parte de Nicolás Petro para la campaña de su papá, que según se dice no fueron reportados. En ese lapso, la Fiscalía llevó a cabo un proceso de negociación con Nicolás Petro, prometiéndole seguramente beneficios, ventajas de carácter procesal, quién sabe qué tantas cosas, a cambio de que él sirviera de testigo de la Fiscalía. Para ese efecto, le tomaron una declaración que se llama en materia penal un interrogatorio a indiciado. Ese es un interrogatorio que se realiza con presencia de abogado defensor. Las personas que son indiciadas o son imputadas por algún delito, en nuestro sistema legal tienen derecho a guardar silencio, a no declarar ante los órganos de justicia. Si lo hacen, deben hacerlo en compañía de un abogado defensor que los asista. Eso fue lo que ocurrió. Se inicia el proceso de acercamiento, de negociación con la Fiscalía, le toman algunas entrevistas, parece que una entrevista bastante extensa,
donde él hace unas declaraciones. Con posterioridad a eso, y cuando ya el juez se abstuvo de imponer la medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro, este se echa para atrás y dice que ya no va a colaborar con la fiscalía. El fiscal del caso, o mejor, la fiscalía, porque todavía no está establecido a ciencia cierta quién fue, hablemos en términos generales de la fiscalía tenía en ese momento en su poder la declaración que le había tomado a Nicolás Petro. Nadie más, porque de eso no se le hace entrega a la defensa, de esa declaración no se le hace entrega al Ministerio Público. La única que tiene la custodia de ese tipo de declaraciones, que vuelvo y repito, se llevan a cabo en el marco de los procesos de negociación entre los indiciados o imputados y la Fiscalía, es la Fiscalía General de la Nación. Ella es la que tiene a cargo la custodia de ese elemento. Como Nicolás Petro se echó para atrás, lo que indica la ley de manera expresa es que esas entrevistas no pueden ser utilizadas de ninguna manera. Es decir, no se pueden sacar a la luz pública, no se pueden utilizar en el proceso penal, por obvias razones, porque eso puede llegar a generar algún perjuicio en contra de la persona que hizo la declaración. Me explico. En muchas ocasiones sucede que alguien dice, bueno, yo quiero negociar con la fiscalía, y la fiscalía le formula una cantidad de casos, se lo digo por experiencia personal, se le formula una cantidad de hechos, de delitos, etcétera, y en el proceso de negociación uno se da cuenta de que la fiscalía no tiene cómo probar lo que está diciendo, de que el proceso está mal cimentado, que trata de un falso positivo, lo que sea. Entonces uno como abogado le dice a la fiscalía, mire, no estamos interesados en hacer la negociación. Se le puede haber tomado declaración inclusive a la persona, pero como la negociación se echa para atrás, queda la fiscalía con esos elementos, con esa información, con la prohibición de utilizarlos. No los puede utilizar por expresa prohibición de la ley. En este caso, lo que hizo la fiscalía es que cuando Nicolás Petro se echó para atrás, inmediatamente filtró a la revista Semana el interrogatorio de Nicolás Petro. Ese interrogatorio no lo puede utilizar en el juicio. Ese interrogatorio no se puede utilizar para dirigir ninguna investigación. Ese interrogatorio tenía que mantenerse bajo reserva, pero lo publican y lo que es peor, sale a la luz que la fiscalía, tal y como lo denuncia el presidente Gustavo Petro, la fiscalía le preguntó, interrogó a Nicolás Petro por la presunta participación o conocimiento que su padre pudo haber tenido en esos hechos, cuando la Fiscalía General de la Nación no es competente para investigar al presidente de la República. Bajo ninguna circunstancia, el fiscal que estaba llevando a cabo la investigación contra Nicolás Petro podía interrogarlo a él sobre la presunta participación de su padre en esos hechos, porque vuelvo y repito, no era competente. Los fiscales no son competentes para adelantar investigaciones en contra del presidente de la República, que tiene lo que se llama un fuero especial, tiene la condición de aforado. ¿Eso qué significa? Que el único órgano competente para investigar y acusar al presidente de la República es la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Son los congresistas investigadores los únicos que tienen la potestad legal para adelantar las investigaciones y preguntar, interrogar sobre presuntas irregularidades que el presidente pudiera haber cometido. Entonces aquí se nota pues el despropósito, en primer lugar, de haber filtrado esa declaración, existiendo una prohibición expresa de la ley en ese sentido, y en segundo término, el haber quedado de manifiesto que el fiscal estaba haciendo una averiguación por el presidente Gustavo Petro, por la supuesta relación del presidente Gustavo Petro con esos hechos, cuando el fiscal no tenía competencia para ese, desbordó la competencia, incurrió en un abuso de autoridad al haber llevado a cabo esas preguntas sobre la presunta participación del presidente en ese sentido. Por esas razones que la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá parece que de manera oficiosa, ni siquiera a instancias de la solicitud del presidente, sino de manera oficiosa, es decir, por su propia iniciativa, abrió una investigación disciplinaria en contra del fiscal Mario Burgos, que es el encargado de llevar a cabo esta investigación.
obviamente que lo primero que tendrá que establecerse es si fue él o quién de la fiscalía, porque lo que queda claro es que eso lo hizo la fiscalía, quién o quiénes en la fiscalía llevaron a cabo esa filtración, quién autorizó o quién ordenó que se filtrara o se entregara esa declaración a un medio de comunicación. Obviamente aquí hay que dejar claro algo, Luis Alfonso, y es que el medio de comunicación en comento, la revista Semana, pues no es responsable de nada, porque usted sabe que muy bien que si el periodista le llega o al medio le llega la información, está en todo el derecho de publicarla. Ahora, el asunto está en que esa información no la podía suministrar, vuelvo y repito, la Fiscalía General de la Nación, porque está prohibido en la ley. Sí, pero sí es un acto de irresponsabilidad periodística prestarse para eso, ¿no? Porque digamos que los medios de comunicación no se pueden declarar por fuera del cumplimiento de las normas. Y cuando un medio de comunicación es utilizado como está siendo utilizado, pues no cabe duda de que también hay una actitud premeditada de los orientadores, de los dueños y de los dirigentes de esos medios de comunicación para prestarse en un acto abiertamente ilegal. Porque ese es un acto, como usted lo ha demostrado, abiertamente ilegal. Y en el país se sabe que hay una alianza entre esa revista que es megáfono, que es portavoz, que es vocera, que es reproductora de la extrema derecha oscurantista que quiere tumbar al gobierno, y los jefes de las instituciones del Estado que están todos a una en alianza y amangualados para tumbar el gobierno, y se presta a todas esas maniobras. Lo que usted acaba de decir es francamente preocupante, gravísimo, porque lo que está demostrando es esa alianza que hace parte de lo que estamos denominando, de lo que se ha denominado y que el profesor Alberto Ramos Garviras conceptúa muy bien, que es la lawfare, la guerra judicial. Y lo preocupante aquí, doctor Elmer Montaña, es que independientemente de esa ilegalidad y de toda la oscuridad que hay en relación con estas maniobras pseudojudiciales, pues ellos, en aras de tumbar el gobierno, pueden hacer tabla rasa de esa legalidad y con la mampara, ¿no?, con el disfraz de que es una denuncia y de que fue una revelación y una confesión, entonces actuar contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Recientemente, ante una serie de ascensos de 33,000 suboficiales de la policía, el presidente decía: vengo de una reunión muy importante, por eso no puedo llegar a tiempo, en la que vengo de 2 reuniones muy importantes en la que se está jugando el futuro de mi gobierno. Entonces, indudablemente hay una ofensiva para tumbar el gobierno con el golpe blando, con esa serie de medidas, de acciones y con la lawfare. ¿Qué futuro tiene de todas maneras, doctor Elmer Montaña, esa compulsa de copias que ha hecho este señor de la Fiscalía a la Corte Suprema, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, de lo que se dice en ese interrogatorio filtrado a la revista Semana? Bueno, realmente el órgano competente para llevar a cabo cualquier investigación en contra del presidente de la República es la Comisión de Acusaciones. La Corte Suprema de Justicia solamente adquiere la competencia cuando ya ha sido acusado formalmente un presidente en el Congreso de la República. Ellos no tienen ninguna competencia. Ahora, ¿yo qué futuro le veo? Pues obviamente eso no tiene ningún futuro. Esas son, digamos, alcaldadas del fiscal general de la Nación, que está en campaña política. Hoy tenemos a Francisco Barbosa completamente desapartado de su deber funcional y utilizando la Fiscalía General de la Nación como trampolín para él candidatizarse muy seguramente en nombre de la extrema derecha como presidente o como candidato a la presidencia de la República para las próximas elecciones. Eso todo el mundo lo sabe. De hecho, esa es una de las razones por las cuales eso es tan notorio que el senador Iván Cepeda le envió pues un derecho de petición preguntándole que precisamente sobre ese tema y diciéndole: hombre, dígale al país la verdad, usted está en este momento en campaña electoral. Ahora, volviendo al tema de Semana, mi querido Luis Alfonso, yo creo que lo de la revista Semana es realmente preocupante. La revista Semana tiene un marcado sesgo de derecha,
obviamente, le hizo oposición abierta al presidente Petro durante su campaña presidencial, se puso del lado de la derecha, desinformó hasta donde pudo para beneficiar inicialmente pues al candidato Fico y después para beneficiar a Rodolfo Hernández, y quedó claro cuál es la postura ideológica de la revista Semana. Pero tan pronto el presidente Petro gana la presidencia de la República, hemos visto cómo la revista Semana ha exacerbado esa oposición, dando a conocer de manera evidente una estrategia que queda claramente descubierta a la luz pública. ¿Cuál es? No la de desprestigiar al presidente Gustavo Petro, no la de contribuir a su desprestigio o hacerle oposición a su gobierno o generarle malestar al presidente de la República, sino crear las condiciones necesarias para que los sectores de la extrema derecha y del militarismo que están aquí a la expectativa de lo que pueda llegar a suceder, tomen la iniciativa de darle un golpe de Estado al presidente de la República. Eso no es una teoría sacada pues de las teorías de la conspiración en YouTube, ni más faltaba. Eso es, digamos, un análisis serio que se ha venido haciendo por parte de muchísima gente que entiende que lo que está sucediendo con la revista Semana, con otros periodistas de otros medios de comunicación, vuelvo y repito, hace parte de una muy bien diseñada estrategia tendiente a debilitar el gobierno del presidente Gustavo Petro, con miras a crear las condiciones objetivas necesarias para incentivar a la extrema derecha, a los voceros de la extrema derecha, con el propósito de que cometan alguna burrada, algún horror, que traten de cometer algún atentado contra el presidente de la República, o que le den un golpe de Estado, o lo debiliten al tal punto que lo obliguen a renunciar a renunciar a su condición de presidente de la República. Esa es una estrategia claramente diseñada. Lo peor de esta estrategia, Luis Alfonso, no es que la revista Semana saque información en contra del gobierno nacional. En este caso, por ejemplo, paradójicamente, pues la información estaba allí. Fue una información tomada de las declaraciones de Nicolás Petro. Pero lo que hemos visto es que más del 70% de lo que publica la revista Semana es en contra del gobierno nacional, en contra del presidente, pero buena parte de esa información, de manera permanente, no de manera excepcional, resulta falsa. O son informaciones que la revista Semana las presenta de una manera que no corresponde a la realidad. Suaviza unas informaciones y exacerba cualquier punto de vista en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Miremos, por ejemplo, ahora lo que está ocurriendo en este momentico en la revista Semana, Luis Alfonso. Para la revista Semana, por ejemplo, los 6 presuntos sicarios del candidato a la presidencia de la República en el Ecuador no fueron asesinados, sino que murieron en la cárcel, como si hubieran muerto de muerte natural, un infarto, murieron de susto o de aburrimiento. A Lazo. Imagínense, semejante atrocidad. Presidente de la derecha en Ecuador. Los seis indiciados, los 6 capturados, supuestamente autores materiales de ese magnicidio, fueron asesinados dentro de sus celdas. Parece que fueron estrangulados, ahorcados. No se sabe si por personal de guardia o por los mismos internos, pero lo cierto del caso es que lo que está dando a conocer es realmente escabroso, escandaloso. Pero la revista Semana inmediatamente suaviza la noticia, la pone allá como de quinta noticia. Hoy lo más importante es el ataque brutal de Hamas a Israel, pues mostrando cómo estas personas casi acaban con Israel anoche, obviamente exagerando esa noticia y no da cuenta pues de las atrocidades que en este momento está cometiendo el ejército israelí en contra de la población. El pueblo palestino. Entonces, sí tenemos una revista que está en hace parte de una estrategia de desestabilización de nuestro sistema democrático, y eso es grave. ¿Qué hacer frente a eso, Luis Alfonso? Yo creo que lo que hay que hacer es un gran debate nacional, hay que mantenerlo vivo, pero hay que generar ese debate nacional sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en los sucesos de violencia, los sucesos relacionados con la inestabilidad social
en nuestro país para no salirnos de Colombia? ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Hasta dónde alcanza lo dicho por un medio de comunicación, por ejemplo, por un periodista, para movilizar a ciertos sectores de la extrema derecha para que cometan acciones en contra de la población civil, por ejemplo? O para crear un clima de violencia tal que nos lleve a una confrontación entre civiles, a una guerra civil. Eso es probable, eso puede llegar a suceder en nuestro país, Luis Alfonso. Este es un país donde a diario se exacerban los odios, es un país muy radicalizado desde el punto de vista político, ideológico, y este tipo de actuaciones como las que lleva a cabo la revista Semana no contribuyen a mejorar el clima social en nuestro país, sino que lo altera de una manera muy preocupante. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es denunciar de manera permanente eso, abrir ese debate nacional sobre los medios de comunicación. Yo creo que estamos en mora, Luis Alfonso, de que haya una veeduría ciudadana en los medios de comunicación. En otros países existe, en Inglaterra existen ese tipo de veedurías que son muy importantes porque obligan a los medios de comunicación a ser autorreflexivos, a ponerse ellos mismos límites. No se trata de censurar la prensa ni de ponerle diques a la libertad de prensa, pero la libertad de Luis Alfonso, todos lo sabemos muy bien, tiene unos límites. La libertad de expresión, ¿cuál es el límite que tiene? Que uno puede expresarse libremente, pero no puede expresarse lanzando mentiras, uno no puede expresarse injuriando a las personas de manera impune, uno no se puede expresar distorsionando la realidad para crear confusión en una sociedad o para generar polarización o enfrentamiento, o mucho menos odio. Odios que conduzcan finalmente a la desestabilización de un país con el derrocamiento de un gobierno democráticamente elegido. Entonces eso hay que tenerlo claro, hay que mantener ese debate, Luis Alfonso. Ojalá tú que tienes esta posibilidad con esta plataforma tan importante de periodismo libre, que se haga esa autorreflexión sobre el papel de los medios, que yo sé que tú la haces permanentemente, pero hay que seguir haciendo. Y en lo que respecta, digamos, a otros escenarios, yo sí creo que es importante también hacer un llamado a la comunidad internacional. Yo creo que el presidente de la República, que por fortuna tiene una muy buena imagen internacional, tiene que comenzar a conformar nichos de apoyo a nivel internacional para que estos golpistas de extrema derecha la piensen dos veces, para que sepan que un golpe de Estado en Colombia no va a tener eco, que el presidente de la República tiene respaldo en la comunidad o por parte de la comunidad internacional. Yo creo que eso es lo fundamental en este momento, porque si esta extrema derecha llega en su delirio a considerar en algún momento que tienen un presidente debilitado, tenga la absoluta seguridad, Luis Alfonso, que son capaces de cometer la estupidez de lanzarse al agujero negro, al abismo de un golpe de Estado. Muy grave lo que usted plantea, doctor Elmer Montaña. Fíjese que esta revista lanzó sin ningún fundamento, con una sola fuente que nunca pudieron demostrar, la falacia, la película de las 5 maletas llenas de dinero en la casa de Laura Sarabia que decían que eran del presidente. Nunca lo pudieron demostrar, nunca rectificaron, ahí quedó en el imaginario. Lanzaron el infundio de que el teniente que se suicidó no se había suicidado, sino que había sido asesinado, y al otro día salieron a desfilar señalando al presidente Petro. Pues curiosamente, al día siguiente de ese desfile del uribismo, la fiscalía convocó muy a las 6 de la mañana, lo cual significa que ya tenían el resultado de la necropsia del teniente, en la que tuvieron que salir a certificar que no había sido asesinado, sino que se había suicidado, pero ya habían regado el imaginario de que lo habían asesinado, y bajo esas premisas, entonces, mentirosas y falsas, salieron a desfilar los uribistas. Y así sucesivamente, día tras día, semana tras semana, una falacia, una injuria, una matriz de desinformación y de mentira. Pero cuando se producen investigaciones en las que queda al descubierto los importantes personajes de la derecha y la extrema derecha, como en el caso de Uribe, o hechos tan graves como los atentados que ha denunciado el presidente Gustavo Petro en el 2018 en su campaña presidencial en Cúcuta, o el que ocurrió hace 16 meses en Pereira, en el que se señala a la banda criminal La Cordillera,
eso que está engavetado guardan absoluto silencio, y por el contrario, uno ha visto, escuchado a los medios de comunicación tratando de lavarle la imagen a los criminales. Recientemente, y poníamos allí la imagen de la investigación de RTBC, eso fue antier, RTBC y la revista Raya, que denuncian cómo la fiscalía tiene engavetado un organigrama en el que aparecen los presuntos responsables de la preparación de ese atentado contra el presidente Gustavo Petro en Pereira en mayo de 2022, y no han hecho absolutamente nada. Y los medios de comunicación, ante semejante revelación de Raya y RTBC, guardan absoluto silencio, no han dicho absolutamente nada y tienden cortinas de humo. Entonces, lo que nos está demostrando de esto es que, como usted lo afirma, hay una actitud premeditada, dirigida, orientada, ya estudiada para afectar al gobierno, y no les interesa la verdad, les interesa son las matrices de desinformación para deslegitimar al gobierno y afectarlo. ¿Qué opina usted, por ejemplo, doctor Elmer Montaña, finalmente, de este caso denunciado por RTBC y Revista Raya? Bueno, la denuncia es muy grave, entre otras cosas porque queda en evidencia que la Fiscalía General de la Nación tenía perfilado a alias Calzones de tiempo atrás como un integrante de la red criminal o la estructura criminal conocida como la Cordillera, y que cuando el presidente de la República mencionó que un tal Calzones estaba detrás del presunto o del atentado que presuntamente iba a cometerse en su contra, la Fiscalía tenía pleno conocimiento de quién era alias Calzones y qué papel cumplía en esa estructura de la Cordillera. Sin embargo, el fiscal salió al otro día a decir, no, eso no es cierto. Y si tienen alguna información, nosotros no conocemos, no hay nada en relación con la estructura de la Cordillera, no conocemos estos personajes. Si ustedes tienen información, hágasela llegar a la Fiscalía General de la Nación. Le mintieron al país, supieron eso. Lo tenían que saber por una sencilla razón, Luis Alfonso. Ahora sale la Fiscalía a decir, no, porque es que eso no era un medio de prueba. No, claro que no es un medio de prueba, pero esos son informes de inteligencia que se entregan por parte de los investigadores a los fiscales de los casos. Esos fiscales le tienen que reportar esos informes a los coordinadores de la unidad, quienes a su vez se la entregan a los equipos que cada seccional se conforman para hacer seguimiento a los casos con las estructuras criminales. De manera que cuando salió las declaraciones del presidente indicando que lo iban a asesinar y que detrás de eso estaba este tipo Calzones, la Fiscalía en Pereira tenía ya suficiente información sobre el personaje. Obviamente, Luis Alfonso, que lo primero que debió haber hecho el fiscal, que seguramente lo hizo, fue haberle dicho a su coordinador, ojo, que esto hace parte de la investigación, el equipo que tienen allá, porque tienen conformados unos equipos para eso, debió inmediatamente haber advertido la situación, que seguramente le puso en conocimiento al director de fiscalías, quien a su vez se lo debe haber dicho al director nacional, para decirle, vea, eso que acaba de decir el presidente tiene relación con esto. Les debió haber mandado la información, de suerte que no hay tal de que es que el fiscal no sabía que ese organigrama o ese informe de policía judicial existía. Lo tenía la Fiscalía en su poder. La Fiscalía no hizo absolutamente nada en su momento, no ha hecho nada en relación con la investigación que se debió haber adelantado para establecer cómo, cuándo, quién, por qué iban a cometer ese atentado contra el presidente de la República, y lo más importante, haberlos puesto a comparecer ante los jueces de la República. Pero no, dejó el asunto ahí, dando a entender, porque esa fue la salida del fiscal, de que eso era un invento de Petro, de que Petro estaba echando carreta, de que estaba inventando un atentado simplemente con fines de carácter electoral. Aquí queda demostrado que el presidente no mintió en ese momento, que el Gustavo Petro dijo la verdad, y que quien mintió fue la Fiscalía General de la Nación, que insisto, Luis Alfonso, el fiscal está por fuera de su función constitucional y legal, está haciendo campaña política, está utilizando la Fiscalía General de la Nación para atacar de manera desvergonzada, injusta al presidente de la República. Que persiga la Fiscalía a quienes tenga que perseguir, que tengan algún tipo de delito por el que responder ante la justicia. Eso nadie lo discute, pero lanzarse en contra del presidente de la República con infundios, usted acaba de mencionar apenas 2 de ellos, pero son muchísimos, con mentiras, dando a conocer hechos que no son, desde la cosa más nimia, más tonta, hasta las cosas más grandes. Mire la presentación del presidente en Naciones Unidas, el primer titular de la revista Semana,
el presidente nadie le paró bola, la gente no lo estaba escuchando, y después se mostró que sí, era verdad que el presidente sí lo estaban escuchando y que su discurso fue tomado en consideración por la prensa internacional. Pero todo eso, Luis Alfonso, hace parte, vuelvo y repito, de esa muy bien diseñada estrategia de desprestigio, de golpear permanente y sistemáticamente la credibilidad del presidente de la República con el fin de legitimarlo, debilitarlo y preparar las condiciones para que le den un golpe de Estado. Finalmente, doctor Elmer Montaña, entonces, ¿qué acciones jurídicas, legales puede emprender el presidente Gustavo Petro para enfrentar esta ofensiva, esta alianza de los jefes de los entes, de los diversos entes del Estado que están en consonancia para tratar de afectarlo, de legitimarlo y darle un golpe, como está quedando francamente en evidencia? ¿Qué puede hacer el presidente Gustavo Petro? Y en ese sentido también, de una vez acogemos su sugerencia de la creación de una veeduría ciudadana y periodística a la manipulación mediática. Bueno, Luis Alfonso, yo creo que el presidente tiene que tener claro que aquí debe tener un componente jurídico muy importante. Yo sé que él tiene abogados muy cercanos que lo han venido defendiendo con mucha solvencia. Eso no lo puede dejar a un lado, tiene que hacer esa defensa de manera permanente ante los órganos de justicia internos, pero también ante la justicia internacional. Yo creo que el presidente tiene que estar permanentemente informando de estos hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, a las instancias defensoras de derechos humanos y a aquellas también encargadas de velar porque los sistemas democráticos estén funcionando de manera adecuada. Creo que hay muchas organizaciones y muchos países que pueden brindarle un apoyo efectivo al presidente de la República en ese sentido. Y a lo que a nosotros corresponde, Luis Alfonso, pues seguir en esta labor. Yo creo que hay que apoyar al gobierno nacional en este momento, que aquí hay una batalla feroz en contra del presidente de la República. El objetivo fundamental, el objetivo claro de la extrema derecha se llama Gustavo Petro. Y a Gustavo Petro hay que rodearlo, hay que protegerlo desde el punto de vista jurídico, pero también desbaratando todos estos complots, dejando en evidencia lo que hay detrás de ellos y, por supuesto, contándole la verdad a la gente, ilustrando a la gente de una manera adecuada para que la ciudadanía tenga los suficientes elementos de juicio para entender lo que está sucediendo y, por supuesto, también pueda forjar una opinión crítica en este momento, que es un momento supremamente difícil en nuestro país, porque lamentablemente tenemos un sector muy importante de la prensa y unos periodistas muy importantes de nuestro país haciendo parte de esa estrategia perversa de destruir, de legitimar y de acabar con la figura presidencial de Gustavo Petro. Una alianza oscura entre jefes de instituciones del mismo Estado que, contraviniendo la ley, prevaricando, actuando en contra de la misma ley, están actuando también para defenestrar el gobierno del cambio en coalición, en alianza con medios oscuros de las élites. Muchas gracias, doctor Elmer Montaña, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre y por brindarnos estas luces tan importantes para tener claridad en relación con estos graves acontecimientos que se están presentando en nuestro país. Gracias a ustedes, Luis Alfonso. Un saludo muy solidario y también un saludo a los oyentes. Muchas gracias, doctor Elmer Montaña, y recogemos nuevamente esa inquietud, esa sugerencia. Hay que crear una veeduría para hacer seguimiento a la mentira, a la manipulación y a la actuación ilegal e inconstitucional de los medios masivos de comunicación de las élites.